Hola y bienvenidos a esta clase donde vamos a desarrollar los fundamentos y aplicaciones de la curva normal, lo cual nos va a servir para poder comprender los test estadísticos paramétricos. Vamos a comenzar con una primera parte introductoria y vamos a terminar aprendiendo el test paramétrico más simple, el test de la Z. Los mejores test estadísticos suponen que la distribución de los valores es normal y por tanto es un requisito para utilizar algunos test, los test paramétricos, que los datos que queramos estudiar sean de distribución normal o cercana a la normal. En la curva normal, la media es independiente de la varianza, que es una propiedad que no tienen todas las distribuciones muestrales, lo que nos permite poder utilizar esta curva para nuestros fines que vamos a comentar ahora en ejemplos que siguen a continuación. Muchos fenómenos naturales tienen una distribución cercana a la normal y por ello en bioestadística es posible de ser utilizada, porque muchas de las distribuciones, por ejemplo, de la calcemia, de la glucemia, de cualquier variable cuantitativa continua, en general, cuando la muestra es lo suficientemente grande, tienen una distribución cercana a la normal. Y existe lo que se conoce como el teorema del límite central, que postula que la distribución de las medias de todas las muestras posibles de un universo se distribuyen de una manera normal. Este teorema nos permite, entre otras cosas, calcular en base al estimador de una muestra y al error estándar de esa muestra los límites inferiores y superiores de los intervalos de confianza. Para utilizar la curva normal tenemos que conocer lo que es la tipificación Z, que es un procedimiento por el cual se puede expresar cualquier valor de una muestra en términos de unidades de desvío estándar de esa misma muestra. Y vamos a aprender estas dos fórmulas que ahora las vamos a aplicar en unos ejercicios para que entiendan cuál es el sentido de esto. Encontramos un valor Z mediante la ecuación X menos la media dividido el desvío estándar de la muestra. Es decir, un valor cualquiera puede ser tipificado, es decir, transformado en la escala Z utilizando el valor que quiero conocer y restándole la media de su distribución y dividiéndolo por el desvío estándar. Ahora vamos a mirar algunos ejemplos para que se entienda. Y por pasaje de término, un valor X es igual a esta fórmula, Z por desvío estándar más la media de la distribución. La cuestión es que esta tipificación Z nos permite usar una única escala, la escala Z, nos permite comparar valores medidos en diferentes escalas y saber si son diferentes. Esta es la curva normal, que tiene estas propiedades. En ella coinciden la media, mediana y modo, es simétrica y mesocúrtica, es decir, simetría y curtosis dan igual a 0, y tiende asintóticamente a X, que significa que a pesar de que los valores tienden a acercarse al eje de las X, nunca lo tocan y son infinitos a ambos lados. Ustedes van a observar acá que desde la media hasta un desvío estándar y desde la media hasta el menos un desvío estándar se concentra un 68,2% de los valores de esta distribución. Y acá están los porcentajes que van de un desvío estándar a dos desvíos estándar, de 2 a 3 desvíos estándar del lado positivo y del lado negativo. Observen que la curva normal es perfectamente simétrica. Estas son propiedades que vamos a utilizar en los ejercicios que vamos a hacer a continuación. Pero observen que si un valor está, por ejemplo, en esta zona, está alejado del 95% de los valores centrales, que están contenidos desde la media más 2 desvíos estándar y desde la media menos 2 desvíos estándar. Si ustedes suman todos estos porcentajes, van a observar que resultan 95%. Por tanto, los valores que están en estas colas son poco frecuentes. Ahora vamos a ver cuál es la aplicación de esto en los test estadísticos. Esta es una tabla de valores Z que representa el área que cubre la curva desde la media de la distribución al valor Z considerado. De tal manera que de la media de la distribución a, supongan, Z2, se cubren, acá buscamos Z2,
el 47,7, redondeando un 48% de las observaciones. Siempre estos valores me están indicando de la media al valor Z considerado. Y si quisiéramos conocer desde la media 0 hasta menos 2Z, como la curva es simétrica, igual buscamos acá el 2, aunque acá es positivo, lo transformamos en negativo, y el valor vale de la misma manera, 47,7%, redondeando en 48. Y de hecho, si sumo 48% y 48%, me da cerca de 96, me da exactamente 96, ¿no es cierto? Que es algo similar a lo que le estaba mostrando en la diapositiva anterior. ¿Qué porcentaje existe bajo la curva de Z0 a Z1? Me fijo, Z1, 1,0, ¿no es cierto? 1,0, 0,34, es decir, un 34%, que es lo que en esta diapositiva les estaba representando, 34,1%. ¿Por qué dice esto esta diapositiva? Porque en la tabla de valores Z, ese es el valor que corresponde a la distancia que va de Z0 a Z1. De tal manera que la curva normal y los valores Z, esta tabla de valores Z, pueden ser utilizados como un sistema de ubicación dentro de la curva y poder conocer si un elemento dado tiene una frecuencia conocida. Es importante que determinemos si nuestros datos tienen una distribución normal para poder aplicar la distribución normal. Y uno de los indicios de normalidad es que la media, la mediana y el modo coincidan y la simetría y kurtosis sea cercana a cero. En general, nunca nuestras distribuciones de datos tienen media, mediana, modo exactamente iguales, simetría y kurtosis exactamente igual a cero, pero la idea es que sean semejantes o similares a la curva normal, o, dicho de otra manera, no muy diferentes a la normal. Otro indicio de normalidad lo podemos obtener mediante la inspección gráfica. Mediante un histograma, por ejemplo, vemos si la curva es más o menos simétrica, más o menos mesocúrtica, y mediante gráficos específicos como el QQ, que nos evidencia si los datos son normales, nuestra distribución estaría cercana a esta diagonal. También hay métodos estadísticos para poder valorar normalidad, que son las pruebas de Kolmogorov, Smirnov y de Shapiro-Wilk, esta última para muestras menores a n igual 30, que nos permiten verificar si nuestros datos son o no son normales. Tenemos que tener en cuenta que en estas pruebas, cualquiera de las dos que estemos utilizando para verificar la normalidad de nuestros datos, nosotros necesitamos que el valor de la P sea mayor a 0,05, es decir, a la inversa de cuando vamos a estudiar después significaciones estadísticas, que queremos que los valores sean menores a ese punto de corte. Esto ocurre porque en estas pruebas la hipótesis nula considera que los datos provienen de una población con distribución normal. Por ello, para concluir que los datos provienen de una población con distribución normal, el valor de la P de estas pruebas tiene que resultar mayor a 0,05, porque de lo contrario deberíamos rechazar la hipótesis nula, justamente que plantea que los datos provienen de una población normal. Por ahí, si esto es un poco complicado, cuando lo escuchan por primera vez, deberemos ver el video varias veces y complementarlo con el video donde les voy a presentar cómo se utiliza el test de la Z para que podamos entender qué es este concepto de hipótesis nula. Pero en principio, recuerden que si queremos demostrar normalidad, estas pruebas tienen que tener un valor de P mayor a 0,05. Vamos a hacer unos ejercicios de aplicación para que podamos entender cómo se utiliza la curva normal con la tipificación Z, que es el puente que nos va a llevar a entender los test paramétricos. Tengo dos pacientes con sospecha de depresión. A uno le aplicaron la escala IBD y a otro la EAD. Ambas escalas puntúan de una manera diferente, una en un rango de 0 a 63 y los puntajes posibles de la otra es entre 25 y 100. El puntaje de un paciente es de 23 y el del segundo es de 68. ¿Cuál de los dos tiene el puntaje más desfavorable? ¿Cuál tiene más depresión? Podríamos preguntarnos. Entonces, mediante la tipificación Z, puedo comparar valores que han sido medidos en escalas diferentes, transformándolos en las unidades Z.
utilizando las fórmulas que les mostré recién. Lo único que necesitamos conocer es la media y el desvío estándar de cada una de esas escalas. Si tenemos que tipificar el valor del primer paciente, tendremos que restar el puntaje que nos interesa, o sea 23, que es lo que el primer paciente había obtenido en esta escala, menos la media de esta escala sobre su desvío estándar, que resulta en 1,51, y lo mismo voy a hacer con el otro paciente, que tenía un puntaje de 68, menos la media de esa escala y sobre el desvío estándar de esa escala, y me da un puntaje Z de 1,51, y acá demostramos que ambos pacientes tienen puntajes que son equivalentes, porque transformados en la escala Z tenemos un mismo valor. Es decir, el puntaje de cada uno de ellos está a la misma distancia de la media, considerando el desvío estándar de la escala en la cual fueron medidos, lo cual nos hace pensar que ambos puntajes son equivalentes a pesar de que hayan sido medidos en escalas diferentes. Esa es una de las utilidades de la tipificación Z y el uso de la curva normal. Ya que tenemos la otra utilidad, que es la que más cercana se encuentra al uso de los test paramétricos. Este problema lo he sacado de un libro que se llama Bioestadística de Norman y Strainer, que es muy recomendable para que lo lean. Dice: una encuesta sobre métodos anticonceptivos revela que el método más usado es la frase "hoy no, me voy de la cabeza". Basándose en una muestra de 2.000 personas, se encontró que se utilizaba en promedio 100 veces por año con un desvío estándar de 15. Estas 3 preguntas son posibles de ser respondidas utilizando los conceptos que venimos estudiando. Fíjense cómo. El planteo dice: ¿con qué frecuencia las personas usan este motivo? Menos de 115 veces por año. Es decir, lo primero que tengo que hacer es tipificar este valor para ubicarlo en alguna parte de la curva normal. Lo tipifico mediante la fórmula Z igual al valor que me interesa menos la media de esa escala sobre el desvío estándar, y acá me da igual a 1. Por tanto, me fijo a qué área corresponde el valor de Z igual a 1. Fíjense que Z igual a 1 está acá. Este puntaje 115, en este tipo de distribución de esa encuesta que se ha realizado con el desvío estándar y media que tiene estos resultados de esa muestra, decía, este valor de 115 se ubica en este punto, en lo que equivale a un desvío estándar de la media de la curva normal. Entonces me fijo, mediante esta tablita, a qué corresponde el puntaje de 1.00, porque no tiene decimales, y me corresponde a un área de 34,1%, que bueno, es lo que está marcado en este gráfico de la curva normal. Observen cómo se utiliza este concepto. Puse el punto acá. Acá corresponde el 115. Pero me están preguntando con qué frecuencia las personas usan este motivo menos de 115. O sea, es decir, de este punto para abajo. Por tanto, yo sé que de la media a un desvío estándar en la curva normal tengo un área que cubre el 34% de los casos, a lo cual le tengo que sumar todo el resto que está acá faltando, que corresponde, como ustedes saben, a un 50%, porque la curva normal es simétrica. Acá hay un 50% y acá hay un 50%. Por tanto, ¿con qué frecuencia las personas usan este motivo menos de 115 veces por año? Para responder a esta pregunta, tengo que ubicar primero este punto. 115 veces por año corresponde a un Z de 1. Muy bien, yo sé que de la media a un Z tengo un área de 34%, pero tengo que sumarle el área restante que falta, que equivale a un 50%, porque la curva normal es simétrica, y en total suma un 100%, 50% una mitad y 50% la otra mitad. Por tanto, la respuesta correcta es 34%, que es lo que estaba marcando acá, o 34,1 si queremos ser estrictos, más 50% del resto de la curva que está por detrás. El 84% de las personas usan este motivo 115 veces por año o menos. Y este es el punto.
De esta manera yo puedo saber si este puntaje que estoy considerando, qué tan frecuente es. Y en este caso es muy frecuente, 84% es muy frecuente. Por tanto, no sería nada raro que alguien utilice este motivo esa cantidad de veces por año, porque de hecho lo utilizan el 84% de las personas. Miremos otro ejemplo. ¿Con qué frecuencia lo usan menos de 70 veces? Entonces tenemos que buscar primero a qué valor z corresponde 70, mediante la fórmula que conocemos. 70, que es el valor que nos interesa, menos 100, que es la media de la distribución que estamos considerando, sobre 15, que es el desvío estándar, me da menos 2. Observo que en la tabla son todos valores positivos, y esto es así porque en este tipo de tablas se presenta el área que cubre bajo la curva desde la media hasta el valor que estamos considerando. Sabiendo que la curva normal es simétrica, sabemos que de la media a más 2 hay un 47,7% de observaciones. Y lo mismo, del mismo porcentaje de observaciones hay de la media a menos 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando presentamos valores negativos, nos ubicamos en el punto correspondiente, pero el área bajo la curva es equivalente tanto a valores positivos como negativos. Entonces acá tengo de la media a menos 2. En toda esta área tenemos lo que corresponde a la tabla de valores z, 0,477. Siempre el área bajo la curva se está refiriendo a la distancia del valor z considerado a la media de la curva normal. Entonces en toda esa área se cubre un 47%. Pero ojo, porque me están preguntando con qué frecuencia lo usan menos de 70 veces. Me están preguntando desde este punto para la izquierda. Y yo sé que desde acá y hasta la media de la curva normal hay 47% de observaciones. Ese es un dato que acabo de descubrir en base a la tabla de valores Z. También sé que la mitad de la curva vale un 50%. Por tanto, lo que me están preguntando es esta parte. Es decir, 50%, que es toda la mitad de la curva, menos 47%, que estaba puesto desde este punto hasta la media, me resta un 3%. Es decir, un 3% de las personas lo usan menos de 70 veces. Y esta es la manera en que nos encontramos con un fenómeno infrecuente. Es decir, encontrarse con una persona de esa muestra que lo use 70 veces o menos, podríamos pensar, es una persona rara, entre comillas, en el sentido de que las personas en esta muestra usan con esa frecuencia, 70 veces o menos, solamente el 3% de las personas de esa muestra. Y bueno, cuando estudiemos el test de la Z, en el próximo video, y encontremos que un valor se espera con una frecuencia de 3% o menos, estaremos ante un valor raro, extraño. Y acá está el germen de lo que después vamos a decir estadísticamente significativo. Por último, ¿con qué frecuencia lo usan entre 106 y 112 veces? Calculamos cada uno de los valores. En el caso de 106 equivale a un z de 0,4. Por tanto, si la media es 0, la curva normal, la media es 0, 0,4 estaría por acá. Y el otro valor equivale a 0,8, es decir, un poquito antes de 1, por acá. Me están preguntando entre este punto y este punto, entre 0,4 y 0,8. El área que cubre la curva normal de la media a 0,4 es 0,15. El área que está cubierta de la media de la curva normal a 0,8 es 0,28. Esto lo saqué de la tabla de valores Z, ustedes lo pueden comprobar. Por tanto, estamos viendo esta sección. Es decir, 28 menos 15, 13%. Un 13% de las personas utilizan este motivo entre 106 y 112 veces por año. Muy bien, espero que hayan entendido cómo se utiliza la tipificación Z y la curva normal, y que de todo esto surge la frecuencia
con que este fenómeno que estamos estudiando se puede producir en esa población. Y de ahí que vamos a después entender que si esa frecuencia es menor al 5% o menor a 0,05, bueno, estos resultados van a ser estadísticamente significativos cuando utilicemos esta curva y los procedimientos que le voy a enseñar después en los test estadísticos paramétricos, que justamente utilizan la curva normal y esta tipificación Z o alguna operación equivalente de base para conocer la probabilidad de que un fenómeno ocurra. Así que los espero en el próximo video, donde vamos a entrar directamente al estudio de estos test estadísticos. Muchas gracias y ahora nos vemos.